ahora mismo, digamos que hay como un límite, ¿no? A partir del cual se considera vida o no. No sé si era 12, 15 semanas, algo así. Este límite, ¿para ti tiene un sentido? Creo que es la mejor de todas las opciones que existían sobre la mesa. Aquí vamos a intentar hacer una distinción muy clara. Ahora estamos hablando únicamente de aborto voluntario. Eso es. Cuando nosotros estamos hablando de aborto voluntario es la terminación voluntaria del embarazo. Si nosotros consideramos que lo que sucede en el embrión en algún momento se convierte en una persona, cabe preguntarse en qué momento esto es una persona, porque si en un momento determinado es una persona y vamos a cesar el embarazo, entonces podríamos estar hablando de asesinato. La cuestión bioética de fondo del embarazo, del aborto es una y es muy sencilla, y es el estatus del embrión o el Mm, estatus del feto. ¿Cuándo es o cuándo no es una persona? sí. Lo podemos ver desde una perspectiva desde el cuerpo de la mujer, lo podemos ver desde una perspectiva religiosa, desde una perspectiva instrumental, desde una perspectiva de derechos sociales, desde una perspectiva histórica. Se puede ver también desde una cuestión de consentimiento, cómo se produjo ese embarazo, si fue deseado o no deseado, si era evitable o no era evitable. Sí. Pero todos estos aspectos que te he comentado giran en torno, orbitan al estado del embrión. Claro, porque ¿El por mucho embrión es que una persona o no es una claro, persona? por mucho que tengas como alrededor muchas circunstancias, en el momento que se considera persona ya sería un asesinato y eso, claro, no lo justificaría nada contextual. Veremos si lo puede justificar algo, pero en principio, intuitivamente, todos pensaríamos que no. Entonces aquí nosotros nos sentamos delante del proceso biológico del desarrollo embrionario y pensamos, no, me encuentro con un óvulo y con un espermatozoide, hasta ahora no hay ninguna persona, estos dos gametos se unen, se fecundan, se forma un cigoto, el embrión de una célula, y este empieza a dividirse, dos células, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128. A partir del quinto día tenemos ya cientos de células, estas se implantan en el blastocisto y empieza la implantación embrionaria, es decir, aquí el embrión ya es totalmente dependiente físicamente de la madre, ya no lo podemos tener en una placa Petri Ujú. en el laboratorio, y cuando llegamos a la semana pues 3-4 empiezan a desarrollarse algunos órganos. No es que se formen los órganos per se, sino que se forman ya algunas estructuras celulares que en el futuro se convertirán en esos órganos. Cuando ya llegamos a la semana, pues al final del primer trimestre, hacia así la semana 12-14, pues ya nos encontramos con un organismo que todavía no tiene corazón, pero tiene una estructura que se le aparece, empieza a tener algo que se le parece al cerebro, aunque no sabemos si está activo, si no está activo, no nos ponemos de acuerdo en lo que es un pensamiento como para saber si en ese cerebro están sucediendo pensamientos. Ujú. Ya hay pues un sistema digestivo, ya hay cierta capacidad de metabolismo, y conforme esto avanza, hacia la semana 21 o 22, ya sabemos que en algunos casos, si hubiese un parto de urgencia, en una incubadora, ese feto, a partir de la semana 8 lo llamamos feto, pero es una cuestión únicamente semántica, lo llamamos feto porque no queremos llamarlo embrión. Ujú. Sabemos que a partir de la semana 21 o 22 entramos en la zona gris. Hay ciertas probabilidades, no muy altas, de que en las mejores incubadoras que tenemos, que hemos desarrollado tecnológicamente, ese bebé sobreviva y acabe convirtiéndose en un bebé funcional al cabo de los meses. Vale. Quitando la semana 21-22, sabemos que de forma natural, a partir del sexto-séptimo mes, nos encontramos con un grado de prematuridad totalmente aceptable. Un bebé 7 mesino es tan viable como un bebé que ha nacido en la semana número 40, 41 o 42. Ujú. Entonces, ¿dónde ponemos la barrera para decir esto es una persona o esto no es una persona? Pues hay visiones conservadoras o esencialistas, dentro de las cuales se encuentra la Iglesia, pero no necesariamente están vinculadas a cuestiones religiosas, que dicen, tenemos que ir al origen de todo, nos centramos en el cigoto. Es el primer momento en el que yo biológicamente puedo encontrar algo que es más que la suma de sus partes. Si yo tengo un óvulo y un espermatozoide en una placa de cultivo separados, ahí no diría que hay una persona. Pero si se unen, ahí tengo un embrión y esto es genética y biológicamente distinto a lo anterior, con lo cual yo considero que un embrión de una célula ya es una persona. Ujú. A partir de aquí, todo lo que sea un aborto, por supuesto, lo van a considerar como un atentado contra una persona porque se está cesando la vida de una persona. Tenemos el otro lado del espectro, aquellos que sostienen que hasta que no nace, independientemente de la semana que sea, aquello no es un individuo, no es una persona. En 2024 hubo un partido, la CUP,
que registró una propuesta de ley en el Parlamento de Cataluña para permitir el aborto hasta el día antes del parto. Esto parece ser que ya sucede en Canadá y que en Canadá aparentemente se puede abortar en cualquier momento de la gestación. Y claro, luego en medio nos encontramos con visiones gradualistas, como la de la semana número 12, que nos dicen, bueno, yo creo que es muy difícil determinar cuándo es el parto, porque el parto sabemos que lo podemos inducir. Tenemos muchísimos casos, es otro tema este, de violencia obstétrica en España, donde en algunas clínicas, sobre todo en las privadas, se te induce el parto el viernes porque el equipo se quiere ir de fin de semana. Vale. Entonces sabemos que el parto no es una fecha que está escrita en tu partida de nacimiento como inamovible. Podríamos haber nacido 3 días antes, 3 días después. Ya no solo eso, lo que te he comentado antes. Una persona embarazada podría tener un accidente grave en la semana 22, incluso en la 25, y que ese bebé prematuro se le induzca el parto y que ese bebé prematuro, con ciertas posibilidades, no muchas, pero hay ciertas posibilidades, y tenemos casos descritos de bebés que en semana 21-22 han nacido de forma prematura y en una incubadora han sobrevivido, y hoy en día son niños de 7-8 años que están haciendo una vida totalmente normal, sin patologías severas. Entonces, claro, no nos podemos ir tampoco al parto. O sea, el extremo de la derecha lo tenemos que descartar. El extremo de la izquierda, el del origen, bueno, es muy difícil determinarlo porque tenemos casos en los que hay un embarazo molar. Es decir, ese embrión de una célula se divide en muchísimas células y en una ecografía nos damos cuenta que ahí no hay tejido embrionario, solamente hay una placenta. Todas esas células se han convertido en tejido extraembrionario. No se ha formado el bebé. Claro, sería un poco hipócrita decir que es una persona algo que no sabemos si se va a convertir en un bebé con toda seguridad o no, porque puede que se convierta en una placenta y todos sabemos que una placenta no es una persona. Entonces, bueno, la visión gradualista, muchos filósofos, muchos bioeticistas dijeron en alguna parte de este camino tenemos que poner una frontera, porque en algún momento de este camino, sabemos que no es al final, sabemos que no es al principio, en algún momento se adquiere el estatus moral de persona. ¿En qué momento? Pues bueno, aquí tenemos una paradoja griega, la paradoja Sorites, que nos destroza por completo este argumento, porque esta paradoja nos pregunta cuántos granos de arroz forman un montón de arroz. Imaginemos que yo aquí sobre la mesa coloco un puñado de granos de arroz. Tú te pones a contarlos uno a uno y hay 134. Vale, si yo te quito 4 granos, tú a lo mejor ni te enteras. Seguirías diciendo que es un montoncito de arroz. Si yo ese montón de arroz lo divido en la mitad y tiro de la mesa una de esas 2 mitades, la otra mitad sigue siendo un montón de granos de arroz y ahora tiene la mitad. Claro, si yo voy quitando de uno en uno, cuando llega un grano de arroz ya no tengo un montón de granos de arroz, pero cuando tenga 10, cuando tenga 15, si tengo un puñado de células, eso es una persona. Si tengo un puñado mucho más grande, eso es una persona. Y luego tenemos otros criterios que son más esencialistas. Ya no vamos a pensar en cómo de grande es el feto o el embrión o cuántas células tiene. Nosotros sabemos que una persona que ha fallecido, un cadáver, no es una persona y no tiene los mismos derechos que una persona. Y tiene las mismas células que tenía antes de fallecer. Entonces el criterio celular se nos cae un poco. Lo que tenemos ahora es decir, bueno, pues dentro de medio de este proceso tenemos una fase gradual en la que se va adquiriendo el estatus moral del individuo. Si hay un experimento mental que yo creo que es muy intuitivo, te dicen, imagínate que te encuentras en una clínica de reproducción asistida y tú tienes, como en toda clínica, pues tienes muebles, tienes mesas tan bonitas como esta, tienes mujeres que están allí ingresadas porque se están realizando un tratamiento determinado y tienes los incubadores con embriones que están ahí esperando a que llegue el día 5 para ser transferidos. Si hubiese un incendio, ¿qué rescatarías en esa clínica? ¿Qué es lo primero que tú auxiliarías intuitivamente? Los humanos. Los humanos. Y luego, ¿los muebles o los embriones? Pues, me tira los embriones, sí. Claro, o sea, aquí intuitivamente, que esto es lo que muchas personas intuitivamente haríamos, estás asumiendo que un embrión no es algo tan baladí y tan inerte como una mesa, pero tampoco es algo que tenga una plenitud moral como podría tener una mujer de 30 años que está esperando en una clínica a que le hagan un análisis de sangre. Entonces, creemos que se va adquiriendo de forma gradual este estatus moral de la persona. Eso es lo que creen pues, los filósofos que han asesorado a la Unión Europea en esta toma de leyes. Y como hay que poner una línea divisoria en medio, se sitúa cuando se empieza a desarrollar el corazón hasta cierto punto y el cerebro hasta cierto punto, que es entre la semana 13-14 más o menos. A ti te encaja.
Yo creo que es, de momento, la mejor opción entre opciones que no son ninguna buena. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la paradoja del montoncito Sí, de arroz, si nosotros tenemos algo que es gradual, nunca va a haber un momento en el que podamos claro. establecer una frontera como si se tratase de la separación entre Francia y España, que Claro. sabemos exactamente si este lado del Valle de los Pirineos pertenece a un país o a otro. No vamos a tener el momento exacto, una cuenta atrás en el embarazo en el que digamos, a partir de este segundo ya tenemos una persona y no la tenemos. Entonces creo que es un mal menor. No está exento de problemas este criterio, porque nosotros tenemos problemas para definir la muerte. Siempre hemos dicho que la muerte es el proceso que sucede cuando deja de funcionar nuestro cerebro y nuestro corazón. Hasta aquí todo bien. Una muerte normal sería eso. Pero ¿qué sucede si yo me doy un golpe en la cabeza, entro en muerte cerebral, me llevan al hospital y descubren allí que tengo muerte cerebral? Me han estado reanimando todo el camino y yo, gracias a ventilación asistida, mi corazón sigue funcionando. Pero mi cerebro sabemos que de forma irreversible ha dejado de funcionar. ¿Esa persona está viva o está muerta? Depende mucho de a quién le preguntes. Habrá personas que te digan, no, no, está muerta porque nunca va a poder estar viva. Mm. Por lo tanto, esa persona se puede mantener en ventilación o en coma de pase, que es como se utilizó en muerte clínica, muerte cerebral, que es el término en español, que es el término original en francés que se utilizó, y se puede utilizar hasta que venga alguien a quien le podamos donar sus órganos, o consideramos que esa persona está viva. Claro, si nosotros consideramos que esa persona está muerta, ¿por qué deberíamos considerar entonces que está viva un- una entidad biológica en la que solo late el corazón y todavía no se han desarrollado los pensamientos o no se ha desarrollado la capacidad cognitiva? Entonces, bueno, tenemos esta serie de problemas. No hay nada perfecto, no hay una solución única, pero yo creo que de entre todas las opciones disponibles es la más consistente. Vale, entonces tenemos esa límite actualmente y ¿eso es como un límite legal o cómo funciona esto? ¿A partir de las 12-15 semanas? Normalmente es entre las 13-14 en España y en Francia desde hace poco también. Hasta la semana 13-14 tú te puedes hacer una ecografía, tú puedes tomar la decisión que tú quieras de Ujú. manera totalmente libre. Vale, Y a partir de ahí puede ser por cualquier tipo de criterio, puede ser también no necesariamente por un embarazo no deseado, que es lo que pensamos y lo que sucede en un porcentaje elevado de las veces. Puede ser que te hagan una ecografía y descubran pues que tu hijo tiene síndrome de Down o va a tener síndrome de Down, o que te hagan un test no invasivo prenatal a partir de células de la sangre de la madre. Nosotros encontramos en circulación pequeños fragmentos de ADN del bebé que se están transmitiendo la madre y el hijo constantemente, y podemos secuenciar ese ADN y a lo mejor pues podemos detectar que tiene una enfermedad determinada y decidir interrumpir el embarazo dentro de esas sí. 13-14 semanas de forma totalmente legal. Y a partir de ahí pues es decisión únicamente de los progenitores.